Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora, acá en su Canal TRO, en su programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades jurídicas y sociales que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy vamos a socializar un tema muy importante para todos ustedes y está directamente ligado a las libertades, la protección y la salvaguarda de las libertades. Y es que la Corte Suprema de Justicia hace poco se pronunció respecto a cómo se deben salvaguardar el derecho a la protesta y la movilización social. Pero, ¿qué sucede, queridos televidentes, cuando este derecho a la protesta y movilización social vulnera otras libertades? Libertades que ayudan a salvaguardar otros derechos de nuestro ordenamiento normativo, jurídico y constitucional. Queremos saludar primero a la periodista del Sistema Informativo del Canal TRO, Pilar del Mar Velázquez. Pilar, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Reinaldo, muy buenas tardes para usted, para los televidentes. Un gusto estarlos acompañando y, como usted lo mencionaba, hablar un tema bastante importante para toda Colombia, como es el derecho a la protesta social, pero también cuando de ahí surgen algunos altercados o inconvenientes como los que tuvimos la semana pasada en el Gran Santander. Bueno, la idea es que se salvaguarden las libertades y el ejercicio de un derecho no afecte otro derecho. Queremos saludar a nuestra compañera habitual de set, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, muy buenas tardes. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo para Pilar, un grato placer que esté acompañándonos en Actúe en Derecho. Sí, esta tarde vamos a tocar un tema fundamental y un tema que ha estado en el ojo del huracán, digamos, en estos últimos días, es el derecho a la protesta. Recordemos que el derecho a la protesta es un derecho de raigambre constitucional, está consagrado en nuestra Constitución Nacional. Sin embargo, pues ha tenido algunos desarrollos que no son los deseables o que no debería ser la manera como se proteste. Entonces, esta tarde vamos a tocar más en profundidad este tema. Bueno, y también hemos querido invitar, doctora Marlene y María del Pilar, a una persona que hace parte de los formadores de opinión más importantes del Oriente colombiano. Ella es abogada y ella es periodista. Ella es la directora del Sistema Informativo de Vanguardia Liberal, la doctora Diana Saray Giraldo. Doctora Diana, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Hola, muy buenas tardes para todos y bueno, qué placer estar aquí hablando sobre estos temas tan interesantes, tan polémicos y sobre todo tan actuales como el que están planteando hoy. Un placer estar aquí con todos. Bueno, y para entrar en contexto con este tema, no solamente acá en Bucaramanga, sino en Cúcuta y en norte de Santander, vamos a revisar este informe que nos presentan nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta. El país vive una tensa situación alrededor de los hechos de violencia que se han generado a través de la protesta. En días pasados, hechos de vandalismo tuvieron lugar en Bogotá. Una situación similar se presentó en el oriente colombiano, en ciudades como Bucaramanga y Cúcuta. Estos hechos han dividido a la ciudadanía. Unos sectores creen que se debe regular la protesta social para que no se presenten daños a bienes inmuebles y otros sectores piden que se debe garantizar y proteger la vida de los manifestantes. Pero no todas las protestas terminan en hechos de violencia. La marcha por la defensa del páramo de Santurbán ha sido un ejemplo para el país. En un fallo histórico en el que se da una serie de órdenes para proteger las protestas pacíficas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia aceptó una tutela presentada por varios ciudadanos que consideran que de parte del gobierno y del SMAP ha habido sistemáticas agresiones que amenazan su derecho a manifestarse y que restringen su posibilidad de protestar y cuestionar al gobierno sin violencia.
En esta decisión de 171 páginas, el Alto Tribunal ordena al gobierno de Iván Duque desplegar varias medidas como reestructurar el uso de la fuerza, suspender las escopetas calibre 12 de uso del SMAP y al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo ofrecer disculpas públicas por excesos en el paro nacional del año pasado. Y como ministro de Defensa he podido conocer de primera mano el compromiso que tienen la inmensa mayoría de nuestros hombres y mujeres con esa legitimidad. Los colombianos no podemos hacer ninguna tregua en la defensa de nuestra fuerza pública. Defender a nuestros soldados y policías es defender la esencia de nuestra democracia. Así, la Corte protegió los derechos a la libertad de expresión y al de la protesta pacífica y no violenta, y censuró todas las formas violentas e irracionales de formular reclamos para la protección de derechos, haciendo un llamado por la convivencia, la tolerancia y la no violencia. Doctora Diana Saray, desde 1789, en plena Revolución Francesa, nos enseñaron que la protesta social es creadora y protectora de derechos fundamentales, especialmente en nuestro país, que los derechos humanos desde el 91 están constitucionalizados. Pero en el diario que usted dirige, sabiamente escribieron una columna muy interesante, que la recomiendo absolutamente a todos para que la lean. Habla muy bien de las libertades. ¿Qué sucede cuando en aras de esa protesta se vulneran otras libertades fundamentales para el desarrollo constitucional, que es la libertad de expresión, opinión, información y, ojo con este último cuarto elemento, pensamiento? Doctora Diana. Yo creo que esa es la gran polémica que estamos viviendo en este momento. Sin duda, el derecho a la protesta es una de las grandes conquistas de las democracias y es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y es una de las grandes vías de expresión que tiene una sociedad democrática como la nuestra. El gran problema viene en cuando empiezan a reñir este derecho a la protesta con otros derechos. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando se restringe el derecho a la movilidad, cuando se ataca bienes públicos, bajo ese mal llamado en ese momento derecho a la protesta, porque yo creo que toda propuesta es válida, pero bajo el llamado a un derecho a la protesta no se puede pasar por encima de los derechos de los demás y los derechos de los otros, y mucho menos lo que estamos viviendo ahorita de manera muy preocupante, alentar agresiones contra otros, alentar agresiones contra bienes públicos, alentar agresiones contra la prensa, como lo hemos visto en las últimas protestas, porque en ese momento se desdibuja completamente ese derecho legítimo a la protesta y se transforma en otra cosa, se transforma en vandalismo, se transforma en daños, se transforma en hechos delincuenciales, y hay daños a propiedad privada, a bienes públicos, etcétera, pero ese tipo de protesta con agresión, con daño, con vulneración de los derechos de los demás, creo yo que es lo que está desdibujando este gran triunfo de nuestras democracias, que es el legítimo derecho a las marchas, el legítimo derecho a la protesta social. Y creo que ahí es donde los colombianos estamos enfrentando un dilema muy grande hoy frente a todo lo que está sucediendo. Doctora Marlene, premisa de nuestro ordenamiento jurídico: mis derechos van hasta donde comienzan los de los demás. ¿Qué podemos decir al respecto, doctora Marlene? Sí, aunque como lo decimos es una premisa de nuestro derecho y es uno de los criterios de ponderación que tiene la Corte Constitucional cuando hace estos exámenes de constitucionalidad, donde se enfrentan o donde se ponen en tensión dos derechos. La premisa, como bien lo dice usted, doctor Reinaldo, es mis derechos van hasta donde empiezan los derechos de los demás. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto que el derecho a la protesta pues ha desbordado todos los parámetros que se pudieran establecer. Y ahora, últimamente vimos que la prensa, que ha sido quien tiene el deber de informar, quien tiene el deber de cubrir estas protestas en términos periodísticos, se ha visto afectada, se ha visto atacada, o por lo menos se le ha impedido
ejercer también este derecho, porque los medios tienen la obligación y el derecho a informar, y tienen el derecho y el deber de informar todo lo que ocurra, sea bueno, sea malo, sea que estén de acuerdo o sea que no estén de acuerdo. Yo quería preguntarle a Pilar, ¿qué razones o qué argumentos esgrimieron quienes no querían que se cubriera esta protesta? ¿Qué les dijeron? ¿Por qué no querían que ustedes cubrieran la protesta? ¿Qué supuestamente les estaban vulnerando con estos cubrimientos? Bueno, para poner en contexto a todos nuestros televidentes respecto a esta situación y lo que sucedió con el ejercicio periodístico que tenía el equipo periodístico de nuestro Canal TRO, precisamente por eso hemos invitado a Pilar del Mar a que nos diga cómo ha sido ese cubrimiento, cómo fue el cubrimiento y qué pasó, por qué hubo una presunta agresión en ese momento y qué argumentaban en ese momento los manifestantes. Pilar. Bueno, Reinaldo, doctora Marlene y por supuesto a la directora de Vanguardia, gracias por estar con nosotros y por esta importante pregunta. Digamos que todos conocieron qué fue lo que sucedió por redes sociales, incluso por el Canal TRO también fue muy evidente. Vuelvo a relatarlo de una manera muy corta, eso sucedió el 21 de septiembre en estas marchas convocadas por el Comité de Paro a nivel nacional. Cuando estábamos en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán en Bucaramanga, al momento de transmitir, incluso de acercarme, Reinaldo, a los manifestantes, a los sindicatos, a las centrales de trabajadores, todos los que salieron en esta caravana convocada a nivel nacional, ya estábamos a pocos segundos de salir al aire y pues digamos que se obstruyó el ejercicio completamente desde un principio. Nos separaron a mi camarógrafo, Sergio Mantilla, me separaron a mí para tratar de obstaculizar que transmitiéramos lo que sucedía en ese momento. Las personas ahí en la plaza sí fueron un poco agresivas, un poco amenazantes también, intimidantes. Tal vez el momento de querer darles la oportunidad de abrir los micrófonos, como lo hemos hecho siempre, como sistema informativo, de escuchar ambas partes, de decirnos cuáles son las razones, cuáles son los motivos, por qué salir a protestar. Claro, sabemos que esto viene incluso desde el 2019, cuando sucedió lo de Dylan en Bogotá, este muchacho de 18 años, y lo que desencadenó este año también las nuevas manifestaciones es lo del abogado Javier Ordóñez, también en la capital del país, por esta supuesta, presunta agresión por parte de las autoridades. Entonces, esto ha desencadenado la serie de manifestaciones que aquí en Bucaramanga también se realizaron, salieron de varios puntos o existieron varios puntos de encuentro, y al momento de ejercer la labor periodística, que como lo mencionábamos es un derecho a la libre expresión, a informar lo que sucedía, pues no nos dejaron. Empezaron con agresiones, empezaron con amenazas, empezaron con una actitud que tal vez destacan mucho de las fuerzas policiales o militares, pero al momento de tener a los medios de comunicación, que yo creo que somos unos aliados muy importantes para el pueblo, para Colombia, no nos dejaron trabajar, Reinaldo. Bueno, doctora Diana, es lógico que en el ejercicio de salvaguardar mis libertades, porque entonces ya no se vuelve un interés general, sino un interés particular, mi libertad, vulnerar las libertades de un gremio que estuvo bastante golpeado, por lo menos antes de la Constitución del 91, decía el artículo 42 de la Constitución del 86, la prensa solamente era libre de trabajar en tiempos de paz. Y pues como todos sabemos, éramos legislados a través del artículo 121 de esa Constitución, que eran los estados de excepción. Doctora Diana. No, yo estoy muy preocupada realmente por lo que está pasando con la prensa y con lo que estamos viviendo, lo que relata Pilar. Lo hemos vivido en Vanguardia también, lo que les pasó a Pilar y a otros periodistas, y es cómo empieza la prensa a quedar dentro de la mitad de este supuesto derecho a la protesta, que se convirtió en una arenga de o se piensa como yo y se replica lo que yo quiero que se replica, o están en contra y son declarados en cierta manera opositores y se agreden. Me preocupa mucho esto que está pasando, porque además es algo que yo no quiero dejar hoy lo he manifestado públicamente, lo manifesté hoy precisamente en una mesa de trabajo con la Procuraduría, y es como esto se viene alentando no solo dentro de la comunidad como tal que sale a marchar,
sino muchas veces por los mismos funcionarios, por las mismas personas que están en esa institucionalidad que debieran defender todos los derechos, a la prensa hacer su trabajo, que eso es lo que hace la prensa, salir y, como lo mencionaban al principio, contar las cosas de un lado o de otro y abrir los espacios. Que no sea de forma sesgada. Que no sea de forma sesgada, que se vea, se dé la voz a todos, pero el gran problema que está pasando hoy es que se parte de una presunción y se hacen unas aseveraciones incrementadas y crecidas por las redes sociales que no son ciertas y no son reales. Por ejemplo, en ese día que relata Pilar, yo recuerdo que la arenga era los medios del uribismo y pagados por el uribismo y pagados por Duque, y quienes estamos en el oficio diario sabemos que los periodistas ni estamos pagados por Duque, ni el canal TRO y los periodistas de TRO trabajan por el Centro Democrático y demás, simplemente son periodistas que hacen su trabajo de informar. Y a mí me preocupa infinitamente esto que estamos viendo, y es como la prensa está quedando cada vez más señalada y cada vez se hace más difícil salir a la calle. Yo creo que cada vez nos estamos enfrentando más los periodistas a lo que mencionaba hace algún momento, cruzar la calle, empezar a documentar no solo esto, sino otros temas polémicos y recibir cada vez más agresiones señalándonos de ser parte de cosas que no son. A mí me sorprendió, por ejemplo, en la última marcha, que había unas imágenes que se registraron en la 36 con 27, donde arengaban cómo supuestamente Vanguardia desde los editoriales había publicado artículos en contra de la universidad pública, en contra de los estudiantes y el derecho a la protesta, y eso jamás ha sucedido, jamás. Por el contrario, yo soy egresada de la universidad pública y siempre se ha defendido entre los editoriales el legítimo derecho a la protesta, pero una mentira repetida 1000 veces comienza a volverse verdad para los demás. Pero me preocupa cómo esto, alentado, insisto, por las redes sociales, alentado por líderes también, empiezan a poner a la prensa en un lugar muy difícil para seguir haciendo nuestro trabajo. Doctora Marlene, mire lo importante que nos está diciendo la doctora Diana Saray respecto a que nos están obligando prácticamente a que pensemos tal cual lo manifiestan las otras personas. Es algo muy difícil, ya que siempre en todo Estado social de derecho se garantiza la libertad de pensamiento y que no me obliguen a pensar igual que a los demás. Doctora Marlene. Sí, esto pues también no lo podemos negar, es fruto de la polarización que vive el país. El país últimamente se encuentra pues absolutamente polarizado. Y lo que decía la doctora Saray es cierto, hay quienes acusan a los medios de ser medios pagados, de ser medios que están sirviéndole a uno o a otro bando. Y creo que ahí es donde la prensa y los medios deben entrar a demostrar pues su imparcialidad. De pronto, digamos, no tanto demostrarlo, deben entrar a que no se permita que se les tilde de polarizados. No sé qué estrategias podrían intentar los medios, pero últimamente este es el común denominador. Uno entiende que los medios deben sobrevivir y los medios sobreviven de la pauta publicitaria, y sabemos pues que un gran agente de pauta es el mismo Estado. Entonces tal vez por eso acusan a los medios de esto. Las personas acusan a los medios con mucho desconocimiento, porque no conocen, no saben cómo funciona un medio, cómo se sostiene un medio y mucho menos cómo es el trabajo al interior de un medio de comunicación. Y es que hay una diferencia muy grande en hacer el ejercicio periodístico y otra cosa muy distinta, el activismo político a través de los medios de comunicación. Son dos cosas totalmente distintas. Y hemos querido tener la opinión de otros directores de medios de comunicación de acá de nuestra ciudad de Bucaramanga y del oriente colombiano. A continuación, este testimonio. El gran dilema en este momento con las protestas sociales en Colombia es que algunas personas a través de las redes sociales pues están influyendo a que algunos medios de comunicación están a favor del establecimiento o a favor de las masas. Esto está generando incluso ataques precisamente
a los medios de comunicación, como ocurrió con el periódico Vanguardia aquí hace algunos días. La pregunta es, ¿hasta dónde las redes sociales pueden llevar a un caos en el país y hasta dónde los miembros de la sociedad le creen o no a las redes sociales? Bueno, ese era el testimonio de Javier Rodríguez Díaz, director del sistema informativo de Blue Radio en el oriente colombiano. Doctora Diana Saray, acá Javier Rodríguez Díaz nos expone una situación muy interesante en la cual hace 20 años, cuando salió esa famosa sentencia, la C098 del magistrado Carlos Gaviria del año 98, donde la libertad de prensa o las personas del común tenían el mismo derecho de los periodistas a informar. En ese momento el periodismo se convirtió en un oficio y dejó de ser una profesión. De ahí en adelante se fortalecieron los medios no convencionales, que son hoy en día las redes digitales, que era impensable en ese momento que fuesen a tomar la fuerza que tienen en este momento y pues que han ayudado a que personas que no son periodistas pero tienen el derecho, que es universal, más no absoluto, de expresar su opinión. Doctora Diana. Yo creo que el dilema no es si se es o no periodista. Yo personalmente no soy periodista, yo soy abogada, me formé posteriormente a nivel de maestría en periodismo. Yo creo que el dilema es si realmente se está haciendo periodismo o se está disfrazando de periodismo una información que tiene intenciones distintas. Lo digo porque existen hoy muchos portales, por ejemplo, que en apariencia son de periodismo, que son dirigidos por periodistas y en los que escriben periodistas de formación académica, pero que en realidad no tienen una intención real de informar, sino tienen una intención de mostrar bajo una falsa apariencia de esta información periodística, llevar a la audiencia a creer una información que no es real. Lo hemos visto con muchos portales hoy que no son medios de comunicación reales, pero que tienen la apariencia y que cualquier persona que no conoce profundamente el manejo de los medios de comunicación puede caer en creer que lo son. Yo creo que este es un momento, invito a todos a que vean un documental que está hoy en Netflix del dilema de las redes sociales. Excelente, de lo más visto en Colombia, sí señora. Es mostrar cómo estas redes sociales lo que están haciendo es manipulando la información, direccionando y polarizándonos aún más, de tal forma que llevan a las personas a convicciones sobre información que no son reales. A mí me impresionó mucho ver eso, que por ejemplo sobre una misma temática, ustedes y yo nos podemos estar informando de manera completamente opuesta sobre un mismo hecho y tener la convicción absoluta de lo que yo estoy recibiendo es lo real, así como la otra persona lo tiene, y resulta que son informaciones completamente distintas, direccionadas con una intencionalidad, y creo que ese es el gran dilema y el gran drama que tenemos en este momento. Yo creo a futuro, y como lo mencionaban en ese documental, que más adelante vamos a llegar a un punto en que algo vamos a tener que hacer con las redes sociales, porque el daño que se está haciendo a la democracia, a los jóvenes, a la salud mental de nuestros jóvenes, tantos problemas de depresión en jóvenes hoy que creen que el mundo de las redes sociales es la realidad, por ejemplo. Creo que ese tema más adelante va a tener que tener una regulación o va a tener que tener una serie de intervención, porque definitivamente el costo que estamos asumiendo con esto es demasiado alto. Pilar del Mar, la Corte Suprema de Justicia ha garantizado el derecho a la protesta de las distintas movilizaciones sociales. Es necesario que ya en estas instancias se garantice un pronunciamiento igual de importante, el derecho a ejercer el periodismo y la libertad de información. Claro que sí, Reinaldo, creo que está en nuestra constitución política, es algo innato en nuestro país, en los periodistas. Algo muy importante que mencionaba Diana Saray es que se está desdibujando el valor real o el significado real de lo que es una protesta social. Y es lo que no debería pasar con el ejercicio o la libre expresión de un periodista, de informar. No desdibujar y no tratar de obstaculizar esta profesión o esta labor, que lastimosamente, pues lo mencionábamos también al comienzo, ya es catalogada como una labor.
Algo que también me llama mucho la atención, aparte de lo que dice la Corte, de lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia y de lo que ha tomado a partir de ahora también el Gobierno Nacional de mejorar un poco los protocolos para garantizar la protesta social, también se debe garantizar, yo creería que esta labor del periodista. Mira, nomás la FLIP entregaba unos resultados hace pocos días de lo que ha sucedido desde el 9 de septiembre hasta el 21 de septiembre en las manifestaciones en Colombia. Y se contabilizan cerca de 33 o 35 ataques, no solamente por parte de las autoridades policiales y militares hacia los manifestantes. El pie de fuerza del Estado. Sino incluso los mismos manifestantes hacia la prensa. Cerca de 35 periodistas atacados en menos de 20 días. Entonces, sí, definitivamente es un tema que el gobierno nacional tiene que ponerle los ojos no solamente al garantizar la protesta social, que es un derecho, como lo hemos hablado, sino también a los periodistas en Colombia, que como lo mencionaba también Diana Saray, estamos quedando en medio. Queremos abrir los micrófonos, queremos ser la voz del pueblo y escuchar también ambas partes, pero estamos siendo tal vez víctimas de algo que no nos compete a nosotros. Desafortunadamente para el gremio periodístico, doctora Saray, Pilar del Mar y doctora Marlen, cuando el periodista termina siendo noticia siempre es por un hecho violento o una situación negativa. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Enseguida continuamos con este importante tema que está directamente ligado a las libertades individuales que tienen ustedes, los ciudadanos y los televidentes del Gran Santander. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote la palma de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. Octavo, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y décimo, seque las manos con una toalla limpia. La mejor prevención está en tus manos, campaña del Canal TRO. Tenemos otro mensaje de un formador de opinión del Oriente Colombiano. Aquí este mensaje para todos ustedes. Buenas tardes al Canal TRO y a usted, Diana. La pregunta sería, yo también tiré piedra en el tecnológico, por eso me gustaron cuando estaba estudiante. Pienso conocer la razón por la cual los estudiantes a veces rechazan, no a toda la prensa, a los grandes medios, porque consideran que son la oligarquía, como uno en esa época de estudiante califica a los grandes productores. Entonces ellos ven a los grandes medios como los oligarcas y los rechazan. Y también por otra razón, pienso que es así. Ahora no lo justifico, yo no justifico ningún tipo de ataque. En esa época yo estaba equivocado, es porque casi el 80% de la noticia la toma en los grandes medios la institucionalidad. Y generalmente es para calificar de vándalos antisociales a los que tiran piedra. Y a los policías que atropellan, que atacan con bolillos, inclusive utilizan las armas contra los que protestan, no les dan ese título ni ese calificativo como le dan a los que pues de alguna manera tiran piedra en las calles. Yo pienso que esos son los motivos. ¿Creería usted entonces, Diana, que habría que revisar el lenguaje de los medios y hacerles comprender que los ricos son los dueños, no los periodistas que están allá también exponiendo la vida, cubriendo estos hechos? Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, Alfonso Pineda Chaparro de Radio Melodía y el portal La Parrilla nos hace referencia a algo que el gobierno nacional hace algunos años implementó a través de las cátedras de paz y las cátedras de constitucionalización, que es el desescalonamiento de la terminología con la que llevamos nuestros conflictos. Es algo muy importante que va de la mano de la cátedra para la formación de las nuevas generaciones en los centros educativos y está por ley, cosa que la gran mayoría de las personas
no lo saben y si no lo saben, no lo implementan. Doctora Diana Saray, nos decía de Alfonso Pineda, algo que usted hacía referencia, no nos ven como periodistas, no los están viendo como multiplicadores de la información, sino lo relacionan directamente a un gremio económico, monopolio económico, o en los términos que decía Alfonso Pineda, a los ricos o los dueños del medio de comunicación. Y bueno, Alfonso Pineda nos dijo que él también hizo uso de su ejercicio a la protesta en sus años mozos en el colegio. Doctora Diana. Sí, me hizo sonreír Alfonso con eso al final de los medios son de los ricos. A mí, yo suelo como poner mucho sobre la mesa cuando, por ejemplo, le preguntan a Vanguardia que por qué Vanguardia no fija una posición frente a. Y yo digo, pero Vanguardia es tanta gente con tantos pensamientos y tantas ideologías y tantas convicciones tan distintas, que muchas veces yo no podría fijar una posición sobre algo porque no hay una posición unánime. Una es la posición, como dice Alfonso, de los dueños del medio, otra es la posición de su junta directiva, otra es mi posición como directora. Y si le preguntamos a los más de 30 periodistas que hay, seguramente cada uno de los periodistas tiene una posición distinta. Entonces muchas veces esa es otra de las grandes falacias que hay de los medios, obviamente entendida con una historia que traemos detrás. Los medios como Vanguardia, que es un medio de 100 años, donde antes sus dueños eran también participantes, personas activas más bien de la política, de las decisiones económicas, pero hoy cada vez más está alejada esta parte editorial, esta parte de generación de contenidos, de esta parte económica y muchísimo más allá, y eso sí lo tengo que decir yo, de los dueños y del pensamiento de los dueños. Esa, por ejemplo, es una gran falacia que hay sobre Vanguardia, de creer que los dueños de Vanguardia están todo el tiempo ahí dictando qué decir o qué no decir. Hay muchísimos editoriales que yo he escrito como directora que no representan la posición de los accionistas o que no representan la posición de, como digo, de miembros de la junta directiva. O por eso creo que esa es una de las grandes falacias que hay también, de creer que los medios de comunicación son la representación de una oligarquía. Yo creo que los medios de comunicación, en Vanguardia o como tantos que estamos acá, los tradicionales, los nuevos, somos la manifestación de mucha gente, somos la manifestación de una realidad, somos la manifestación de una vivencia diaria. Y por eso para mí en lo personal es tan difícil muchas veces cuando me preguntan ¿cuál es su posición cuál es la posición de Vanguardia? Yo le digo, yo le puedo responder por mi posición como Diana Giraldo, pero yo no puedo poner una posición como Vanguardia, porque Vanguardia, insisto, somos muchísimas personas haciendo un trabajo y haciéndolo de una manera pues con convicción, con principios, pero pues con pensamientos y con ideologías distintas. Yo tengo periodistas de derecha, tengo periodistas de izquierda, tengo... pero algo que sí quiero dejar muy claro es eso: no existe y no es cierto que los dueños de los medios estén dictando el contenido de los medios, o por lo menos no en Vanguardia. Eso corresponde a unos medios de hace muchos años, pero no corresponden a la realidad de los medios hoy. Creo yo, al menos, es lo que sucede en Vanguardia. Doctora Marlene, si se vulnera el derecho del periodista, ¿en qué forma? Como lo estamos socializando en este momento, que se obligue acorde a una línea editorial que no va acorde a una responsabilidad social que se tiene como medio de comunicación. Eso es una vulneración al derecho a las libertades personales de esa persona que ejerce el periodismo. Claro que es una vulneración. Me hizo acordar la doctora Diana Saray de una directora de Vanguardia Liberal con la cual, bueno, Vanguardia ahora, en esa época era Vanguardia Liberal, con la cual tuve el placer de trabajar, y fue la señora Silvia Gálvez. Recuerdo que ella tenía en su oficina, en el segundo piso, no sé ahora si será la oficina todavía de la dirección, una frase que voy a parafrasear porque no la recuerdo textualmente. Decía: los periodistas tienen el deber de ser la voz de quienes no tienen voz, algo por el estilo. También podemos ver que de pronto ese deber se ha perdido. Esto es claro, lo vemos, y tal vez ese es el reproche que se le hace a los medios. También se dice por ahí que los medios son el cuarto poder, porque la prensa en determinados eventos también
y en determinadas épocas también ha adquirido un nuevo poder. Entonces tal vez esto es lo que ahora se les está reclamando de una manera un poco beligerante. No sé, Pilar, en el canal TRO, ¿sí somos la voz de los que no tienen voz realmente? Doctora Marlene, contundentemente le puedo decir sí. El sistema informativo de Oriente Noticias por lo menos tiene un canal específico, una sección específica para escuchar las denuncias de la comunidad. Llevo ya más de 5 años en el sistema informativo. He tenido la experiencia también de trabajar en Norte de Santander con las comunidades, con la gente, con el pueblo, incluso con las manifestaciones que se han suscitado también en Norte de Santander, con estudiantes, con sindicatos, con Central de Trabajadores, y hemos estado siempre ahí, al pie del cañón, como periodistas, como camarógrafos, como un equipo de reporteros para informar lo que sucede, informar y abrir los micrófonos, siempre lo digo. Incluso sucedió ese pasado 21 de septiembre en la plaza Luis Carlos Galán en Bucaramanga, que yo hablé con los manifestantes, yo me acerqué a ellos. Es lo primero que hago cuando ejerzo mi labor periodística, y llegar a hablar y decirles, bueno, salimos en vivo, salimos en pocos minutos, cuéntenme qué pasa, qué sucede, qué le exigen al gobierno nacional, quiero escucharlos. Entonces, sí, nosotros siempre estamos de puertas abiertas, y lo hemos estado durante muchísimos años, a la comunidad, a informar lo que sucede imparcialmente y también con mucha veracidad. Lo que decía también Diana Saray es muy cierto, un medio no define un periodista, y estamos cayendo en ese error. Falta mucha tolerancia, falta entender la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, y no pues juzgar a un periodista que es el que está siempre ahí en la noticia, en el momento exacto, como fue lo que sucedió en las protestas o en las manifestaciones. No juzgarlo, sino tal vez entender su trabajo y entender qué está para el pueblo. Son un medio de comunicación y deben ser utilizados como tal. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. Si el derecho a la protesta es constitucional, ¿por qué hay que solicitar permisos para hacer una marcha? Bueno, esto ya es un tema más bien de respuesta por parte de los abogados. Bueno, doctor Reinaldo, bueno, doctora, usted que es abogado constitucional. Bueno, doctora Marlene y doctora Diana Saray y Pilar del Mar, lo que no está permitido en este momento es ir a las vías de hecho. Ir a las vías de hecho y, como lo han hecho en algunas ocasiones, bloquear vías nacionales. Bloquear vías nacionales es lo que no se permiten en las protestas sociales. Doctora Diana Saray, hay otro aspecto muy importante que se tiene que empezar a visualizar, usted ya lo empezó a discernir en este programa, y es la utilización de las redes sociales. Ya dijo, bueno, hay un documental muy importante en Netflix, que lo puede ver cualquier persona en redes sociales. Es esa fortaleza que están tomando las redes sociales. Usted lo dijo, muchas veces está una persona que tiene una formación académica en periodismo, pero ¿quién está ejerciendo o quién está desarrollando los contenidos de esos portales? Son personas que están haciendo o ejerciendo su libertad de opinión y pensamiento, y desafortunadamente en algunos casos, no todos, no tienen formación periodística, y ya de la responsabilidad social termina convirtiéndose en una irresponsabilidad social lo que se presenta en esos portales. Doctora Diana. Sí, eso es preocupante, y yo insisto en esa falsa creencia de que primero todo lo que está en las redes es información y es real. Eso no es cierto. Y segundo, que por tener un celular y por tener acceso a esta información, entonces eso es hacer periodismo. Publicar contenidos es hacer periodismo. El periodismo requiere contrastes, el periodismo requiere informar, el periodismo requiere, muchas veces, a mí me da risa cuando dices que cualquiera puede ser periodista, y yo digo, si ustedes supieran el costo que implica ser periodista, investigar, ir al fondo, de verdad denunciar, por ejemplo, los casos de corrupción, los costos que tiene esto a todo nivel, a nivel económico, a nivel emocional, a nivel, pues todos los niveles que hay. No cualquiera es periodista. Ser periodista de verdad, ejercer el periodismo de verdad
y pues aquí que nos lo diga nuestra colega Pilar, los horarios, lo que hay que hacer para estar reporteando, para llegar a los momentos, eso requiere una formación, una capacidad, un entrenamiento y lo preocupante es esto que se ha expandido de que todos los periodistas no son necesarios. Yo creo que nunca antes como ahora el periodismo había sido tan necesario, porque yo creo, y esto me lo han escuchado muchas veces, nunca antes la sociedad había tenido tanto acceso a la información y nunca antes había estado tan desinformada. Yo creo que el periodismo en este momento es el llamado a quitar todo ese ruido y a tratar de trabajar, es muy difícil, pero a tratar de trabajar realmente, mostrarle a la gente la información como es. Lo difícil y el gran dilema es que yo sigo insistiendo y sigo percibiendo que la gente hoy, cuando uno no le dice lo que quiere oír y de la manera como la quiere oír, sencillamente tachan a la información de que no es real, de que ahí está el medio haciéndole el favor a alguien, porque sencillamente el medio no está diciendo lo que yo quiero que diga. Entonces creo que en ese momento, en este tema específicamente, las redes sociales han hecho un daño grandísimo, grandísimo a nuestra sociedad y sobre todo un daño grandísimo a nuestra democracia. Saturación de información en las redes sociales que difícilmente las personas saben qué convertir en conocimiento. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos mensaje, llamada de uno de nuestros televidentes. Don Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Don Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias. Sí, señor. ¿Cuál es su inquietud, don Carlos? Tema tan importante. Un saludo también a la doctora invitada, ¿no? Mire, yo quisiera hacer lo siguiente muy respetuosamente, ¿no? Lo que pasa es que, lo digo no por algunos periodistas nomás, como en toda profesión, algunos médicos son muy buenos, pero también hay algunos médicos que son demasiado malos, que la gente ya no confía para una cirugía plástica prácticamente, ¿no? De manera que eso pasa con el periodismo. Muchas muestras, digamos, de determinada corriente política, se llama sectarismo. Entonces eso se evidencia, sí, muchas veces hasta los mismos camarógrafos hace falta profesionalizarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque es que muchas veces prácticamente la cámara prácticamente está protestando. Vamos a pedirle el favor a nuestros amigos de producción que vamos a normalizar la comunicación con don Juan Carlos. La comunicación no es la mejor en este momento, ¿sí? Tenemos problemas con la comunicación, pero don Carlos socializaba algo muy interesante, no solamente en lo que tiene que ver con el periodismo, sino la humanización de todas las funciones, de todos los oficios, de todos los trabajos, de todas las profesiones, especialmente el oficio periodístico, que es el oficio que tiene la responsabilidad social más grande en el país, como lo dice la doctora Saray en este momento. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con las conclusiones de este importante programa. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marley. Se ha visto en las manifestaciones ataques a la prensa, además que las autoridades dejan solos a los periodistas. Hay una coacción al derecho a la libre expresión, pero nadie controla ese fenómeno. Pues aquí más que a la libre expresión nos estamos encontrando frente a una coacción al derecho a la información, al derecho de los periodistas a informar. No sé si conozca la doctora Saray alguna medida que haya tomado el gobierno nacional o la policía o las fuerzas del orden para garantizarles a ustedes ese derecho. Desde Vanguardia yo lo que tengo que decir es que la policía siempre ha estado presta cuando hemos pedido su apoyo, por ejemplo, en pedirles acompañamiento cuando acudimos a zonas críticas o, por ejemplo, en estas últimas etapas como en la última marcha cuando fue, que se dio en Bucaramanga, cuando apedrearon a la sede de Vanguardia, nosotros pedimos apoyo de la policía en poner unas vallas y están ahí hoy. Yo sí creo que existe este tipo de apoyo en cuanto al derecho a la protesta y las manifestaciones.
Otro panorama distinto es el que existe cuando los periodistas son víctimas de amenazas o son víctimas de algún tipo de hostigamiento de otro tipo. Ahí sí el proceso es muy diferente y ahí sí yo creo que los periodistas están en total desprotección por parte de las autoridades. Bueno, tenemos el concepto, tenemos la impresión de otro formador de opinión del Oriente Colombiano. Acá su testimonio. Gracias por la invitación a este importante panel, un tema muy interesante, el tema de la protesta. Y es querer preguntarle a los asistentes, muchas veces hemos escuchado dirigentes, escuchado yo a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decir, es que los jóvenes que estaban adelantando una protesta cívica o una protesta social, pero si son actos de vandalismo, ¿por qué las autoridades no entienden o no hacen esa diferencia en este tema tan complejo que se presenta en ocasiones aquí en nuestro país, incluso aquí en Bucaramanga? Bueno, doctora Saray, doctora Marlene, Pilar del Mar, esas son las impresiones de Nelson Zipa Gauta, director del Sistema Informativo de RCN La Básica. Las autoridades deben salvaguardar el derecho a la información que tienen los periodistas. Pilar del Mar, en el momento en que usted ha estado en estas situaciones, ¿estuvo el acompañamiento de las autoridades inmediatamente o ustedes se vieron un momento en que usted solamente estaba protegida por su camarógrafo, por su compañero en esa situación? Sí, inicialmente cuando estábamos en la Plaza Luis Carlos Galán, o sea, al inicio, apenas comenzaron de pronto estas molestias, estas amenazas, intimidaciones y demás, sí nos sentimos solos. En ese momento nos sentimos solos, mi compañero Sergio Mantilla y yo, e intentamos buscar hacia dónde estaban las autoridades. Inmediatamente llegó la Defensoría del Pueblo como a hacer seguimiento y a estar vigilantes de lo que sucedía. Sabemos que esa es la labor de la Defensoría, garantizar también el derecho a la protesta social y igualmente las autoridades policiales. Estaba la Policía Metropolitana de Bucaramanga muy pendientes y muy prestos de que no ocurriera pues nada grave. Nada que lamentar. Nada que lamentar. Exactamente. Y digamos que todo transcurrió, se podría decir que de cierta forma, pues tranquilamente. Y como lo dijimos en un comienzo, cuando un periodista, un formador de opinión es noticia, desafortunadamente lo es o por un hecho violento o por un hecho que lamenta. Acá tenemos un mensaje de otro de nuestros televidentes de la ciudad de Bucaramanga. Cristian Andrés, y le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el fin de una protesta? Pero doctora Marlene, ¿cuál termina siendo el fin de una protesta? Son muchos motivos los que se pueden dar por una protesta social. Son motivos en los cuales una necesidad no es satisfecha, una necesidad básica para el desarrollo de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Doctora Marlene. Bueno, pues se supone que el fin de la protesta es que los ciudadanos puedan expresarse. El fin de la protesta es que los ciudadanos puedan decir, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, no me gusta esto. Ese es el fin de las movilizaciones. Pero, como hemos visto a través del programa, todo esto se ha desdibujado. Y ya el fin realmente no es el fin con el que fue concebida la protesta, sino son los fines que se plantean a través de las redes sociales. Las redes sociales son las que llaman a los ciudadanos a protestar de maneras violentas, son los que incitan a protestar de maneras violentas, pero el fin de la protesta pacífica es que los ciudadanos, amparados por sus derechos constitucionales, puedan expresarse, puedan expresar su voz, puedan decir, no me gusta esto, no estoy de acuerdo con esto. Ese es el fin de la protesta que se ha visto absolutamente desdibujado. Bueno, doctora Diana Saray, usted le dijo que Vanguardia Liberal es un medio de comunicación, patrimonio del Oriente Colombiano, como lo es en este momento el Canal TRO, que gracias a pronunciamientos violentos, como lo fue en su época el narcotráfico, sufrió hechos lamentables que marcaron la historia de los medios de comunicación en el Oriente Colombiano. Doctora Diana. Pues sí, así es. Tradicionalmente, pues Vanguardia se ha enfrentado en muchos momentos
de toda su existencia, es un 101 años, es un siglo completo de existencia en el que ha debido enfrentarse a muchísimas situaciones, desde la quema de su sede, la bomba por Pablo Escobar, las presiones de políticos, amenazas a sus periodistas, y esto lo menciono para que la sociedad o quienes nos están escuchando tengan conciencia de algo. Los medios de comunicación son un patrimonio de la democracia que no se pueden perder. Lo que decía ahorita Pilar, es cierto que los medios trabajan para la comunidad, los periodistas están afuera sirviendo a la comunidad, y cada vez que se cierra un medio de comunicación, cada vez que un medio de comunicación tiene que cerrar sus puertas, tiene que acabar sus páginas, se está quedando la sociedad sin estos periodistas, sin esta gente que trabaje, que se cometen errores, muchísimos, por supuesto. Es un trabajo diario, es un trabajo de minutos, pero es como hacer conciencia de que los medios de comunicación están ahí para servir a una comunidad. En el caso de los medios santanderianos, El TRO, Vanguardia, son medios que llevan décadas, en el caso de Vanguardia, un siglo, trabajando por una comunidad. Y la ciudadanía no puede perder eso. Está en el ADN de Vanguardia enfrentarse a muchas situaciones difíciles. Es mucho más fácil, por supuesto, congraciarse con el poder. Es mucho más fácil, por supuesto, no tomar temas polémicos, no hacer denuncias, pero no estaríamos sirviendo a esta región como es la razón de ser. Pero lo que yo quiero como que quede sobre la mesa es entender que claro que se cometen errores, por supuesto que se cometen errores, así como lo mencionaba ahorita el oyente, así como los médicos, los ingenieros, hay buenos y malos, harán trabajos buenos, unos mejores que otros, pero hay una esencia que está ahí, ese es el trabajo por la comunidad. Y cada vez que se cierra un medio de comunicación, la sociedad está perdiendo a ese aliado, a ese, como lo mencionabas tú ahora, a ese darle el espacio para darle voz a los que no tienen voz. Y eso no lo podemos perder en una democracia. Doctora Diana Saray, Pilar del Mar, doctora Marlene, muchísimas gracias. Fue un placer haber estado en este programa con todos ustedes, socializando este tema tan importante que son las libertades individuales y las libertades colectivas que tenemos en un ordenamiento jurídico. Ustedes continúen con toda la programación del Canal TRO. A continuación, Tacones en la Mano. Hasta entonces.